añorando las clases presenciales, ¿no? Bueno, no puedo dejar de poner esta foto donde está la Facultad de Medicina, la Universidad de Sonora y un gran maestro, amigo, maestro, gran médico y sobre todo gran ser humano, ¿no? El doctor Padilla. Muy bien. Vamos a hablar, ¿sí me escuchan? Sí, Doc, sí lo escuchamos. ¿No? Bueno, tengo problemitas aquí con... Ok. Vamos a hablar sobre diabetes y riñón, pues es un tema muy amplio, muy extenso, hay muchas vertientes donde se puede platicar y hablar, están cargaditas las diapositivas, trataremos de ser lo más dinámico posible y tocar los puntos más relevantes sobre este enfermedad, ¿verdad? Bueno, la diabetes mellitus es una enfermedad muy prevalente en todo el mundo y cada vez conforme van pasando los años, van pasando los lustros, las décadas, va incrementándose tanto la incidencia como la prevalencia de esta enfermedad, hasta convertirse pues en una de las enfermedades más discapacitantes de las crónicas degenerativas y que mucho mayor alteran la salud tanto individual como familiar y también de un país. Tiene un costo muy alto, muy grande, lo que es la diabetes mellitus en sí, con todas las comorbilidades que tiene, tanto cardiovasculares, pero principalmente el riñón. Cuando afecta el riñón, generalmente se viene una de enfermedades bastante para el paciente, para la familia y también para el sistema de salud. Eh, Tenemos que la incidencia varía dependiendo, pues, los métodos que tengamos, dónde estamos para diagnosticar la enfermedad, varían de país en país, pero lo más frecuente, sí, que está documentado, viene siendo sobre todo en países que llevan unas estadísticas muy buenas y que detectan a sus pacientes, a todos los diabéticos o pacientes con antecedentes. Se dice que hay una prevalencia del 9.8%. Si tomamos como 126 miligramos por decilitros en ayunas, repetido naturalmente para hacer el diagnóstico de diabetes. Pues el 9.8% de una población es bastante para en un país como el nuestro, que somos 130 millones de habitantes. Ahora, si hacemos nada más una carga de glucosa a pacientes mayores de 29 años, a todo en general, pues dice que aumentaría hasta un 10%, pero eso pues no creo que sea tan bajo, ¿verdad? Yo creo que nos iríamos hasta el 16 al 19% si hacemos este tipo de, de screen en los pacientes, en la población general. Generalmente lo hacemos cuando el paciente se presenta a la consulta, cuando el paciente tiene síntomas, cuando el paciente tiene familiares. Y habitualmente estos pacientes, los familiares que tienen antecedentes, no van con el médico porque le dan miedo decir que tienen diabetes. Y cuando ya van es cuando la enfermedad ya está muy avanzada. Bueno, eh, ¿cómo ha evolucionado la enfermedad renal crónica en la diabetes? Y hablando en sí, pues es hasta el 25 y el 40% de los pacientes diabéticos en algún momento de su vida van a tener una enfermedad renal crónica. Hablando desde microalbuminuria, sin pasar, por ejemplo, con la hiperfiltración, cuando llegan al consultorio con una enfermedad renal crónica. Entonces, hasta el 40% de los pacientes van a tener algún grado de enfermedad renal crónica, desde clase 1 de enfermedad renal crónica hasta el estadio 5. Puede llegar el paciente incluso en estadio 1, pero también les puede llegar en estadio 3 y 4 y 5, y es un gran porcentaje de pacientes que llegan precisamente en estadios avanzados, donde ya no puede uno hacer gran cosa por estos pacientes más que retrasar lo que es la progresión de la enfermedad. Eh, bueno, la prevalencia
varía tanto en la tipo 1 como la tipo 2, depende mucho de los factores genéticos, porque también tanto la diabetes como la enfermedad renal crónica, la nefropatía diabética, tiene una penetrancia inherente genética. Hay clúster en familias que tienen más frecuentemente nefropatías diabéticas, incluso con la enfermedad renal crónica. El control que tengan de su glucemia, las dietas, el control de la presión arterial, muy importante, de la dislipidemia también y las complicaciones que provienen de la arteriosclerosis y naturalmente el tabaquismo. Y otro concepto muy importante que hay que tocar es la microalbuminuria, la detección de microalbuminuria y también la detección de la disminución de la tasa de filtración glomerular. Para uno hacer diagnóstico de nefropatía diabética o enfermedad renal en un paciente diabético, lo hace a través de dos formas: midiendo la tasa de filtración glomerular, ahorita veremos cómo, o midiendo la microalbuminuria, si hay o no hay microalbuminuria y cuánto es la cantidad de pérdida de albúmina en la orina. Bueno, lo más frecuentemente es que tengamos en las unidades de diálisis pacientes con diabetes tipo 2, por ser más frecuente que la tipo 1. Aún sin embargo, la diabetes mellitus tipo 1 afecta mucho más al riñón que la tipo 2. Pero vemos que eso es 10 a 15 más veces más frecuente la diabetes tipo 2, por lo tanto vamos a tener las unidades de diálisis peritoneal, de hemodiálisis, casi en el 70%. En general son pacientes diabéticos y un 30% son de otras patologías. Antes era 30-40% de pacientes diabéticos y el resto de otras patologías, ahora no. El 70% de los recursos de diálisis, hemodiálisis, los están consumiendo pacientes con diabetes tipo 2. Ahora, si la población general de diabéticos tomamos y medimos cuántos se presentan con diferentes grados de la microalbuminuria, la albuminuria o una disminución de la tasa de filtración glomerular, o sea, menos de 60 mililitros por minuto, que ya se llama insuficiencia renal, vamos a ver que el 36% de la población general de diabéticos van a tener microalbuminuria. Albuminuria un 8% y un 22% de disminución de la tasa de filtración glomerular, que es insuficiencia renal ya. Estaríamos hablando aquí casi como el 60%, 50% de los pacientes en diabéticos que van a tener algún grado de afección renal. La microalbuminuria pues puede ser desde 30, 40, 50 miligramos por 24 horas hasta menos de 30, ¿verdad? Según lo que nosotros como midamos y como veamos el estadiaje de este paciente. Ahora, la incidencia de pacientes en estadio 5, ya cuando requieren diálisis, a los 5 años del diagnóstico, generalmente el 4.2% va a tener enfermedad renal crónica tipo 5. O sea, ya para diálisis. A los 10 años el 10.7% y a los 15 años el 16.8%. Si sumamos todo, vamos a ver que del 33, que son común del 30 al 40% de los pacientes van a llegar a requerir diálisis o hemodiálisis o trasplante renal. Eso estamos hablando de todos los pacientes que se diagnostican con enfermedad renal crónica. ¿De acuerdo? Desde microalbuminuria hasta la albuminuria. ¿Cómo podemos diagnosticar lo que es la enfermedad renal en un paciente con diabetes mellitus? Hay dos formas: midiendo la microalbuminuria o la albuminuria en sí, y la podemos hacer con el cociente albúmina-creatinina en una muestra al azar, principalmente en la mañana, pero puede ser a cualquier hora, ¿de acuerdo? Expresado en miligramos por gramos. Ahorita vamos a ver cómo se puede, qué significa esto. Y la otra también es determinar la tasa de filtración glomerular, que es la depuración de creatinina expresada en miligramos por mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. La forma más práctica es hacerla por medio de fórmulas, utilizando nada más la pura creatinina sérica. Puede ser por la fórmula MDRD, pero la más específica y más sensible viene siendo la CK de EPI, ¿no?
utilizar la EPI, y esta la podemos tener en cualquiera de las computadoras y de los teléfonos, smartphones, celulares que tengamos, y es fácil de determinar. Lo mismo el cociente albúmina y creatinina. Teniendo el paciente ya con una disminución de la tasa de filtración glomerular o con microalbuminuria, ya podemos decir que este paciente tiene un grado de enfermedad renal crónica si persiste por más de 3 meses. Bueno, ¿cuál es la importancia del diagnóstico precoz? Bueno, la forma más eficiente del diagnóstico viene siendo lo que ya platicamos. Vamos a la cociente albúmina en miligramos, albúmina creatinina en orina en miligramos por gramos. Se toma una muestra al azar. La albúmina debe ser en miligramos por decilitro. La creatinuria debe ser en miligramos, la albúmina en miligramos por litro y por decilitro la creatinuria. Eso, lo que es la albuminuria expresada en miligramos por gramos, la multiplican por 100 y la dividen entre el denominador de la creatinuria, y eso le va a decir, si salen 30, pues son 30 miligramos lo que da. Si salen 300, son de 300. Si sale 1.2 o 1000 más, pues está tirando 1000 miligramos el paciente. 1 gramo de proteínas equivalente a lo que se hace la medición en orina de 24 horas. Bueno, 2 herramientas para diagnóstico de nefropatía diabética: la de estimación de la albúmina o microalbúmina y la tasa de filtración glomerular. Bueno, en la etiopatogenia de la nefropatía diabética, lo principal viene siendo, el estímulo principal es la hiperglicemia crónica. Esa hiperglicemia, aún no se sabe cómo inician los cambios en esto, pero lo que sí vemos que son cambios hemodinámicos. Hay mucho que investigar, hay mucho todavía que estudiar al respecto. Estos cambios hemodinámicos traen primero cambios funcionales y posteriormente estructurales. Estos cambios que en estadio 1 de la nefropatía diabética, estadio 2 todavía pueden ser reversibles, pero cuando ya están cambios estructurales fuertes, que esta hiperglicemia causa una inflamación tanto a nivel endotelial como a nivel mesangial y también podocitario, pues ya para entonces hubo una hipertrofia celular y una estimulación de procesos de proliferación celular por medio de ciertas sustancias, por ciertos factores de crecimiento que se incrementan en pacientes que tienen diabetes mellitus. Mucho más, pues, naturalmente, cuando el paciente tiene una inflamación crónica por hiperglicemia no controlada, la diabetes no controlada y todos los mecanismos que vamos a ver en un momento. Bueno, el cambio inicial viene siendo la hiperglicemia crónica, que produce alteraciones hemodinámicas, alteraciones también a nivel endotelial, y posteriormente vienen las lesiones en todas las estructuras del glomérulo, desde la membrana basal hasta los podocitos, hasta el mesangio. Yo creo que lo único que se salvan aquí viene siendo la capa parietal de la cápsula de Bowman, porque después también se alteran también los túbulos, los vasos sanguíneos intersticiales, por medio de ciertas lesiones que aparecen posteriormente y que verdaderamente nos habla sobre una lesión ya muy avanzada. Bueno, aquí tenemos las estructuras del riñón. Son 2 millones de nefronas que existen. Este es el glomérulo. Aquí vemos aquí que está la arteriola aferente, la arteriola eferente, muy importante para la fisiopatología de la enfermedad renal crónica y la nefropatía diabética. Tenemos, cuando existe una hiperglicemia crónica, viene la sangre, viene aquí los capilares, pueden lesionar aquí a lo que es el endotelio. Posteriormente perderse lo que es cierto tipo de sustancias que hay aquí en el endotelio. Eso se abren los poros de membrana y puede pasar la albúmina hacia la membrana basal y hacia el espacio subepitelial. El subepitelial viene siendo por abajo donde están los podocitos. Estos hacen que los podocitos también se facelen y no produzcan ciertas sustancias que se llaman podocinas,
y estas nos hacen que, como la enfermedad de cambios mínimos, de que disminuya la negatividad de la membrana basal y eso permitir que la albúmina penetre más fácilmente hacia la cápsula de Bowman, que atraviese la membrana. Antes de esto también esa hiperglicemia y los pacientes diabéticos pues tienen un estado con una mayor sensibilización, mayor estimulación y mayor producción y no solamente producción, sino que una manifestación mucho mayor del sistema renina, angiotensina y aldosterona que aumenta la angiotensina 2 y esa angiotensina 2 viene y cierra la arteriola eferente, hay una vasoconstricción y por lo tanto aumenta la presión intraglomerular, aumenta la presión hidrostática intraglomerular. Ya con una membrana, con un endotelio alterado, con una membrana basal alterada, con alteraciones también en las células podocitarias y el aumento de la presión intraglomerular va a hacer que el paciente empiece en hiperfiltración. Incluso antes de que se produzcan los cambios morfológicos, hay un estado hiperdinámico por esta sobreexpresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este estado hiperdinámico aumenta la presión intraglomerular, hay un estiramiento de aquí de la membrana endotelial y eso hace que se liberen ciertas sustancias inflamatorias y factores de crecimiento también relacionados con la angiotensina 2. Este aumento de la presión intraglomerular va a hacer que aumente el gradiente de ultrafiltración, por lo tanto vamos a tener una tasa de filtración glomerular elevada y esta va a aumentar el flujo a través de los túbulos, desde el túbulo proximal hasta la mácula densa y los túbulos más distales. Esto nos altera ciertas características fisiológicas naturales a través de los túbulos y a través del sensor que es la mácula densa que está en el túbulo distal y de ahí va a haber un reflejo miógeno y también alteraciones parácrinas que nos van a hacer que se libere ciertas sustancias, principalmente endotelina y otras cosas que nos van a el óxido nítrico un poco y otras sustancias también de vasodilatadoras que nos van a dilatar la arteriola eferente. Entonces, si la arteriola eferente está constreñida y está dilatada, esto hace que aumente la presión, como ya decimos, pero si se dilata más la arteriola aferente, va a aumentar el flujo y mucho más va a aumentar también la hiperfiltración. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre ciertos medicamentos nuevos que nos están ayudando para poder disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica. Bueno, también las sustancias que pasan, la hiperglicemia crónica afecta también las células mesangiales que están aquí. Hay depósito también de productos de glicosilación no enzimática dentro del mesangio. Hay alteraciones también en la arquitectura de aquí y con aumento de producción de matriz mesangial. Y al ratito, conforme pasa el tiempo, vamos a tener que esto se va a fibrosar, va a haber depósito de sustancias amiloides, bueno, y fibrosis, y se va a formar lo que se llaman los nódulos o la glomerulosclerosis y la esclerosis glomerular. Bueno, aquí tenemos los factores genéticos, quiénes están implicados en todo esto, ¿no? Los factores genéticos tienen mucho que ver. Entonces, la hiperglicemia crónica nos puede alterar una mayor expresión de la creatinfosfoquinasa, que fosforila las proteínas y las enzimas también, y nos da ciertas alteraciones en todo esto, en el endotelio, factores de crecimiento y aumento de la angiotensina 2. Naturalmente, la endotelina tiene una predominancia en esto, con vasoconstricción incluso renal y a nivel periférico también, y la producción de hipertensión arterial en la mayor parte de los pacientes diabéticos que ya están en estadio 3 en adelante. Y naturalmente las citoquinas inflamatorias, unas inflamatorias y otras que son
pues vasoconstrictoras y vasodilatadoras y con un desbalance en la regulación de la presión arterial sistémica y también intraglomerular. También estas sustancias, el sorbitol, es la vía de las pentosas. Hay un aumento aquí en la oxidación. Va a hacer daño a nivel glomerular, la glucosilación no enzimática de las proteínas. Eso hace que aumenten los factores de crecimiento y junto con la hiperglicemia va a haber un aumento de la membrana basal y posteriormente de la glomerulosclerosis, como habíamos dicho anteriormente. Hay un aumento de síntesis de matriz mesangial, hay degradación también de las células mesangiales, esas se pueden convertir después en fibroblastos, producir fibrosis y naturalmente al final vamos a tener lo que es la glomerulosclerosis, que puede ser focal o puede ser eh, sistémica, ¿de acuerdo? Bueno, la vía enzimática sorbitol fueron una de las primeras que se estudiaron, donde hubo muchos tratamientos para ellos, no sirvieron la mayor parte porque es cuando está ya alterada, se va hacia vía de las pentosas. Esta vía, estando normal, la glucosa está usualmente inactiva. Cuando hay hiperglicemia, se activa y se va hacia el lado de las pentosas, disminuye el NADPH, por lo tanto se va hacia la oxidación y se producen mayores radicales libres de oxígeno, ¿verdad? Eso hace que la glucosa intracelular aumenta también la osmolaridad dentro de las células en todo el organismo, no solamente en los riñones. Y ese diacilglicerol que está dentro de las células hace daño celular y tanto en el endotelio como cualquier célula del, del riñón y en el endotelio pues está en todos los órganos, ¿de acuerdo? Pero el daño principal de esta vía viene siendo en el riñón, viene siendo en el ojo y en los nervios periféricos. Por eso los pacientes que tienen diabetes mellitus y que se complican con enfermedad renal crónica, es más frecuentemente, hasta el 95% van a tener daño a nivel de retina, que es la retinopatía diabética, y también van a tener muy frecuentemente neuropatías periféricas, principalmente a nivel sensitivo y después motor. Bueno, la proteína sinasa fosforila, como decimos ahorita, las proteínas. Muy importante esto porque es una señalización que actúa a todos niveles. Y pues hay una proliferación celular, aumento de la permeabilidad vascular, como si fuera un estado inflamatorio. Supongamos pacientes sépticos, que hay una extravasación de agua, de líquidos. Aquí sucede también por medio de la proteína sinasa. Ojalá hubiera algún mecanismo que pudiera bloquear este sistema, pero aún no se ha encontrado. Regula la expresión de colágena tipo 4. Esto hace que se deposite en el riñón mayor cantidad de colágena y que eso después, por eso los riñones del paciente diabético no es que tenga enfermedad renal crónica terminal, son riñones de tamaño normal o con aumento de su tamaño. A pesar de tener ya una enfermedad renal crónica, ¿verdad? Que normalmente vemos riñones muy pequeños en todas las demás enfermedades. Así que cuando tengan un paciente diabético y con unos riñones pequeños, piensen en otra cosa, que es la causa de la enfermedad renal crónica, menos en la diabetes. A lo mejor está combinado, pero a lo mejor trae otra enfermedad y la diabetes no está haciendo nada en ese riñón. Y, con mayor razón cuando el paciente no tiene albuminuria. Bueno, también está encargada de la proliferación celular y aumento también de ciertas señalizaciones de ciertos factores de crecimiento y también factores de regulación como es el endotelio vascular, como es el factor de crecimiento semejante a la insulina y también de activación plaquetaria. La creatinina beta 2 y la hiperglicemia es un fuerte mediador en la inflamación y incremento en la permeabilidad endotelial en estos pacientes. Es muy importante esta CPK, esta proteína quinasa. Bueno,
Lo otro, que lo vemos desde en el plasma, el comportamiento intracelular de cualquier órgano, en la matriz extracelular también, en el intersticio de cualquier órgano, en las paredes arteriales, en el mesangio, precisamente el riñón, membranas basales glomerulares, incluso en los capilares sanguíneos y en las fibras nerviosas y en el ojo, ¿de acuerdo? Estos productos lo vemos en la sangre como la hemoglobina glicosilada. Estas proteínas se glicosilan y se depositan en los tejidos y empiezan a inflamar también. Hay una especie de reactivos de oxígeno, liberación de citoxinas, la expresión de los factores de moléculas de adhesión. Hay muchas alteraciones que nos da la glicolización no enzimática de las proteínas. Eh, Se depositan en el mesangio, en las células también, todas las células de los podocitos también tienen ciertas proteínas también que se glicosilan y eso puede darnos un daño crónico a nivel de toda la economía del cuerpo en el paciente, no solamente en el riñón. Vamos a ver que esto afecta todas las estructuras del cuerpo. Bueno, algo muy importante aquí es el sistema renina-angiotensina. Como ya platicamos, ya vimos que es producida por la renina, una mayor producción, una mayor expresión también de los receptores AT1 principalmente, que se manifiestan en todos los vasos sanguíneos a nivel arteriolar y muy principalmente tiene la arteriola eferente receptores AT1 que se hacen muy hipersensibles a la angiotensina 2. Esto nos hace que volvamos a la diapositiva previa que vimos que donde está el glomérulo, para explicar un poquito. Esa vasoconstricción sobre el arteriol eferente aumenta la presión intraglomerular y eso también nos daña lo que es el endotelio, la membrana basal y posteriormente aumenta el flujo de filtrado glomerular hacia las células, hacia los túbulos más distales y hay una alteración en el feedback túbulo glomerular que nos va produciendo posteriormente un ciclo vicioso en la producción de esta enzima. También la angiotensina 2 aumenta la producción de aldosterona. La aldosterona nos va a actuar en los túbulos distales absorbiendo sodio y absorbiendo agua, principalmente sodio, y eso nos va a incrementar la presión arterial en estos pacientes, aunado con todo lo que dijimos previamente. Bueno, aquí vemos el efecto es en la arteriola eferente. Aquí está la mácula densa compuesta por el aparato justaglomerular, ¿verdad? Por la mesangio extraglomerular, que es la mácula densa, las células de aquí del túbulo contorneado distal, y vemos también que la arteriola eferente tiene también su participación aquí. Aquí pueden actuar tanto el óxido nítrico como la endotelina y ciertos factores de dilatación y de vasoconstricción. A veces predomina el efecto vasodilatador en los pacientes diabéticos y hace que la arteriola aferente se dilate en lugar de estar constreñida, ¿verdad? Que es un efecto de la norepinefrina, hace que se constriña esto aquí. Pero en los diabéticos existe una dilatación. Esta dilatación de la arteriola aferente más la constricción de la eferente por la angiotensina 2 incrementan mucho más lo que es la presión intraglomerular del capilar y aumentan la tasa de filtración glomerular. Después, cuando pasan las proteínas hacia acá y hay una mayor salida de glucosa, un mayor flujo a nivel tubular, se van a absorber a través del túbulo proximal y van a entrar al intersticio, tanto las proteínas como también la mayor cantidad de glucosa y sodio. Esto va a crear inflamación a nivel intersticial, producción de citoquinas, productos de crecimiento también, y también prostaglandinas, vasodilatadoras, y también un reflejo miógeno hacia esta arteriola aferente, dilatándola más y aumentando más la presión intraglomerular. Bueno, eso para hablar de ciertos medicamentos que actúan a este nivel. La evolución
Después de 10 a 14 años de diagnóstico de la diabetes mellitus, generalmente van a empezar la mayor parte de los pacientes a tener ya enfermedad renal crónica. Si un paciente tiene 30 años o más de diabetes mellitus y empieza con proteinuria, casi por seguro descarten que es la diabetes mellitus lo que le está causando esta alteración. Piensen mejor en otras patologías antes de que la diabetes mellitus. La diabetes mellitus empieza a los 5 años aproximadamente de iniciar, empiezan con microalbuminuria, albuminuria, como se ve en los pacientes diabéticos tipo 1. Los tipos 2, pues naturalmente ya traen 2, 3, 4, 5 años, a veces más, a veces ya no llegan con daño renal crónico y ya entrando a diálisis, ¿de acuerdo? Del 40 a 50 pacientes con los de tipo 1, diabetes tipo 1, desarrollarán nefropatía a los 15 años aproximadamente, pero empieza la nefropatía de los 5, entre los 5 y los 10 años empiezan las manifestaciones iniciales. Dependiendo de todos los factores de progresión es como se va a desarrollar la enfermedad renal crónica y la evolución. Bueno, si empieza la microalbuminuria, van a tardar de 8 a 10 años para que el paciente inicie diálisis, lo que es la enfermedad renal crónica tipo clase 5. En los tipos 2, al momento del diagnóstico, cuando le llegan a su consultorio, hasta el 50% ya van a traer el paciente una enfermedad renal crónica, puede ser la microalbuminuria persistente. Por eso es importante en todo paciente diabético tipo 2 mandarle a hacer una determinación de microalbuminuria en el momento del diagnóstico, en el momento de que lo ven ustedes. Y a todos pacientes sospechosos que tenga antecedentes familiares, naturalmente estudiarlo desde que llega, ¿de acuerdo? Por la tendencia familiar que hay de esta enfermedad. Hablamos de los factores raciales y genéticos. En Sonora tenemos aquí los indios Pimas, mayor diabetes, en incidencia y prevalencia, y también en las complicaciones de la misma. Bueno, no confundamos esta, que es la clasificación de Moyesen de la nefropatía diabética, es muy diferente a la clasificación de enfermedad renal crónica. Generalmente empieza con cambios hemodinámicos, hipertrofia e hiperfiltración. Estos pueden ser modificables de acuerdo a si iniciamos un tratamiento temprano o si controlamos incluso la pura hiperglicemia. Todavía el estadio 2 podemos saber algo de regresión de esta enfermedad, modificando la presión, modificando la hiperglicemia y tratando la microalbuminuria. Podemos regresarnos al estadio 1 e incluso revertir todo esto. Ya el estadio 3 en adelante es muy difícil. Aquí ya la hipertensión está ya persistente, hay la microalbuminuria ya bien manifiesta y también ya va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular que es poco probable que regrese a lo normal. Naturalmente ya en el estadio 5 es cuando el paciente ya entra en enfermedad renal crónica tipo 5 y va a entrar en diálisis. Esta es la clasificación de la nefropatía diabética. Hay que tenerla muy en cuenta y aprenderse bien esto para poder estadiar a los pacientes y tratarlos adecuadamente. No es la enfermedad renal crónica. Ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, hay 4 lesiones glomerulares. Lo más frecuente viene siendo la glomerulosclerosis difusa, es la más frecuente, mas sin embargo no es la más patognomónica. La patognomónica viene siendo la esclerosis glomerular nodular, o las lesiones de Kimmel-Wilson. Tienen alteraciones segmentarias y es la patognomónica. La gota capsular puede sugerir un poquito más, no son tan frecuentes, y el fringe cap se presenta sobre todo a nivel intersticial y cuando ya hay una atrofia intersticial a nivel y atrofia tubular y hay una alteración ya a través en la médula. También se afectan aquí también todas las sustancias y los productos inflamatorios y también las prostaglandinas de todo tipo que se manifiestan en esto también afectan los vasos sanguíneos de la médula renal. Bueno, muy importante los factores de progresión en la nefropatía diabética. Hay factores que son modificables, otros que no son modificables.
Naturalmente, los más importantes aquí viene siendo, todos son importantes, pero para la progresión, la hipertensión arterial hay que tomarla muy en cuenta, la proteinuria también, porque de acuerdo al buen control de estos dos, va a avanzar mucho más rápidamente la enfermedad renal. Tabaquismo y todo eso también para la aterosclerosis y la hiperglicemia, naturalmente, para todas las complicaciones, también la renal. Pero en la progresión, una hipertensión arterial descontrolada más proteinuria, así controle bien la glucemia y controle la dislipidemia, el paciente va a desarrollar enfermedad renal crónica mucho más rápidamente, si está descontrolada estos dos factores. Entonces, todos estos son controlables. Aquí no podemos hacer mucho. En la diabetes tipo 1, el patrón no Dipper de la presión arterial es muy importante. Generalmente en la noche tiende a caer la presión arterial. Estos pacientes no sucede eso. Se puede hacer un mapeo, el control de la presión arterial de día, de noche y la inversión de este tipo de patrón de control de la presión arterial, como se presentan, es una pues factor de riesgo muy importante, sobre todo en los pacientes diabéticos tipo 1. Bueno, importante la presión arterial. Vamos a ver nada más aquí que tener la presión en 125/35 si hay microalbuminuria. Si nosotros vemos un paciente hipertenso, por cada 10 milímetros de mercurio que bajemos la presión sistólica, incluso nada más esto, no estamos hablando de la diastólica, va a haber una reducción del 12% de la incidencia de complicaciones renales. Vean qué tan importante es un paciente que extrae 180/100, nada más y asintomático, con controlar la presión arterial, fíjese lo que van a disminuir nada más de la progresión o las complicaciones del riñón. Eso aunque no tenga el paciente todavía lesión renal o enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Bueno, la proteinuria, extremadamente importante. Entre más proteinuria haya, más rápido va a ser el deterioro y mayores las lesiones en el riñón. Tiene un peso muy alto en el pronóstico para estratificar el riesgo y también la clasificación de la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Ya no estamos hablando de nefropatía diabética, estamos hablando de enfermedad renal crónica ya. Y aquí muy frecuentemente pues vemos esta tabla, acá digo, es para clasificación de la enfermedad renal crónica, desde el estadio de la tasa de filtración glomerular mayor de 90, que es normal o mayor, de 90 a 120 mililitros por minuto. Si estamos hablando de un paciente que trae 140 a 150 mililitros por minuto de apuración, puede decir el paciente, mira, ando funcionando de más mi riñón, qué bien ando, ¿no? Ese paciente trae una hiperfiltración, tenemos que bajar esa hiperfiltración porque nos está poniendo un estrés a la capilar glomerular. Entonces, no es que el paciente anda funcionando al 140, 150%. Ese paciente ya trae una enfermedad que si no controlamos, no bajamos esa tasa de filtración glomerular, pues al ratito lo vamos a tener en un estadio G2, G3 o incluso al 5. Bueno, aquí vemos cómo dependiendo ya del 60 mililitros por minuto para abajo, ya hablamos de insuficiencia renal crónica. Y conforme vayamos nosotros viendo al paciente por medio de estratificándolo por la depuración de creatinina en orina de 24 horas o más práctico con las fórmulas de EPI o MDRD, nada más con la creatinina sérica, así podemos nosotros estratificar y darle seguimiento al paciente. Por el otro lado tenemos la albuminuria, el A1 que es normal o incluso hasta 30 miligramos por día por 24 horas por superficie corporal, ¿verdad? 1.73. También el aumento moderado que es de 30 a 300, que antes se decía microalbuminuria y ya se decía macroalbuminuria, ya se acabaron estos. Ya se determina mejor de 30 a 300 mililitros, el A2, el A3 de 300 o más. Conforme va avanzando el estadio de la enfermedad renal crónica, más frecuentemente mayor excreción de albúmina va a haber.
Esto es porque se pierden nefronas y aumentan la carga hacia otras, y entre más albuminura haya, mayor deterioro va a haber de la enfermedad renal crónica. Por esto es importante buscar medicamentos que disminuyan la proteinuria, porque es un marcador muy importante, tanto a nivel de progresión de la enfermedad renal crónica como también de disfunción endotelial y también de muerte cardiovascular. Naturalmente, estos pacientes es un factor de riesgo cardiovascular mayor, la albuminuria eh, persistente, hablando de albuminuria mayor de 300, si hablamos de 30 a 300 miligramos, lo que era antes microalbuminuria, hasta el 50% de los pacientes va a incrementarse hasta un 50% el riesgo cardiovascular. Y si estamos más de 300, aumenta del 300 al 400% el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Importante la estratificación de esta. Hay que aprendérsela muy bien. Bueno, al ratito ya hablaron sobre la diabetes y riesgo cardiovascular. Está incrementado en estos pacientes. La mayor parte de los pacientes diabéticos fallecen de complicaciones cardiovasculares, después fallecen de complicaciones infecciosas. Antes era mucho pie diabético, muchas infecciones. Ahorita la mayor parte de los pacientes mueren por complicaciones cardiovasculares. Mucho más si el paciente tiene enfermedad renal crónica, ya sea hablando de albuminuria o hablando de disminución de la tasa de filtración glomerular. Todos estos factores naturalmente van muy relacionados con la evolución del paciente, el control de la glicemia, la dislipidemia, la hipertensión. Estos factores nos dan mucho de que tengamos un riesgo cardiovascular, una nefrocardiovascular, hablamos, porque también el tener enfermedad renal crónica nos aumenta una sustancia que se llama homocisteína, y es un factor de riesgo cardiovascular también secundario, pero sí hay que tenerlo en cuenta. La hiperhomocistinemia nos aumenta el riesgo cardiovascular. Bueno, ¿qué hacer para el tratamiento? Lo primero, además del control de la glucosa, que eso ya lo sabemos, tenemos que controlar muy bien la presión arterial. Hablando de presión arterial, con cualquier medicamento, cualquiera, hay que bajar la presión, pero hay ciertos medicamentos que son mejores en los pacientes con nefropatía diabética, ¿verdad? Que son los IECAs o los ARA2. Eh, Cualquier IECA tiene su efecto a nivel de las arteriolas eferentes, que son otros, también los ARA2, el captopril, el ramipril, el enalapril, perindopril, el osartán, el irbesartán, telmisartán, el olmesartán tiene efecto mucho más potente que el losartán sobre todo sobre la arteriola eferente, ¿de acuerdo? Esto va a hacer que disminuya la progresión de la nefropatía diabética, que la microalbuminuria no progrese a proteinuria, ¿verdad? O disminuir, aumentar el tiempo de progresión, o si la proteinuria está muy avanzada, disminuirla cuando menos al 50%. Es un 50% ya nos habla muy bien de un buen control de la nefropatía diabética y la enfermedad renal crónica. Bueno, muy importante, ya cuando estamos en estadio 3 de la nefropatía diabética, ya casi todos los pacientes tienen hipertensión arterial. Hay veces que el paciente tiene hipertensión arterial esencial previo, pero en ocasiones tenemos un estadio 3-4 en donde la enfermedad renal crónica es la causa de la hipertensión arterial. Total que cuando ya tenemos una tasa de filtración glomerular ya en 40 mililitros por minuto, 45 para abajo, casi el 100% de los pacientes van a tener hipertensión relacionada a la enfermedad renal crónica, independiente de si tienen hipertensión esencial o no, puede sumarse esto, ¿de acuerdo? Y esto nos aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Por eso es importante que el paciente no ande más allá de 125 sobre 75 mililitros mercurio si el paciente tiene microalbuminuria. Hay que tenerla de 125 a 75. Tampoco debemos permitir que anden 100 sobre 60, ¿verdad? Porque eso también nos da isquemia renal y puede haber problemas. Entonces, seguir un control muy estrecho de este paciente. Bueno, las guías internacionales dicen que el paciente con diabetes con hipertensión y si no tienen microalbuminuria que esté de 130 o menos.
pero hay que individualizar al paciente. Si el paciente ya tiene albuminuria, hay que tenerlo en 125/70, ¿de acuerdo? Hay que ser un objetivo mucho más bajo del control de la presión a lo que se determinaba antes. Ahora, el control de la glicemia, idealmente deberíamos tener un paciente con entre 6 y 6.5 de control de la hemoglobina glicosilada. ¿Cómo bajarlos? Con el método que ustedes quieran, con los medicamentos que ustedes quieran y las medidas dietéticas también, y con ejercicio, que eso es el pilar del tratamiento de estas enfermedades. Si el paciente tiene factores de riesgo de caídas, es paciente de mayor de edad, tiene cardiopatía isquémica o algún factor de riesgo para poder tener otras comorbilidades, pues no hay necesidad de tenerlo al 6.5, con que lo tengan al 7% está bien. ¿Por qué? Porque ese paciente puede tener un infarto, puede tener un EBC o puede tener alguna osteoporosis, osteopenia, sobre todo en adultos mayores, caerse, y una fractura de cadera o cualquier otra cosa no va a dar más problemas. Bueno, hay que ver las condiciones y las necesidades que rodean a este paciente. Para lograr esto, tenemos la metformina, todavía nadie la ha desplazado. Las sulfonilureas, aunque buenas todavía, pero ya casi no las usamos. Poco las usamos. Glipizida es buena, glimepirida todavía buena, glibenclamida casi ya no la usamos. Y la metformina nadie la ha desplazado. Los nuevos medicamentos que han salido al mercado, incluso los más recientes, tardan 1 año, 2 años y luego inmediatamente los asocian con metformina. Uno, porque tienen diferentes modos de acción, y la metformina nos ayuda a bajar de peso, nos ayuda también a sensibilizar los receptores a la insulina de las células en todo el organismo, principalmente musculares y adiposas, ¿de acuerdo? Todas tienen, por ejemplo, aquí lo que es la pioglitazona la podemos utilizar hasta estadio 5, pero hay que ver que el paciente no tenga insuficiencia cardíaca, nos da edema, retención de líquidos y puede caernos en insuficiencia cardíaca el paciente. Hay que tener cuidado. Los inhibidores de DPP4 lo podemos utilizar, y la liragliptina hay que utilizarla con cuidado, vigilando bien al paciente, sobre todo ajustándolo a la función renal. La rapaglinida ya no la encontramos en el mercado, ya está muy buen medicamento, pero ya no lo encontramos. Y la insulina la podemos utilizar desde el inicio hasta el estadio 5. Ya del estadio, ya si se fijan aquí en enfermedad renal crónica terminal, es mejor tenerlas con insulina, principalmente tenerlos con insulinas basales, en usar lo menos posible rápidas por las hipoglicemias. Y yo les recomiendo los análogos de insulina, si es posible, las insulinas de acción lenta, que tienen menos efectos de hipoglicemias en estos pacientes. Bueno, muy importante, esta diapositiva, si vemos aquí, hablábamos sobre qué efecto hace a nivel tubular. Es un medicamento relativamente nuevo, de lo más nuevos que hay, son las glifosinas. Tienen la ventaja de que hacen que se pierda la glucosa en la orina, que no se absorbe en el túbulo proximal. Esto hace que también pues tenga un balance calórico negativo el paciente, que baje de peso también, baja la grasa epicárdica, ayuda al corazón también, tiene una mejoría en los pacientes con disfunción diastólica principalmente, disminuye la hemoglobina glicosilada por la pérdida de la glucosa en la orina. Eso hace que la inflamación por los productos de glucosilación disminuya, y por lo tanto también tienen efecto en la arteriosclerosis. También disminuye el ácido úrico porque los tira por la orina junto con la glucosa, perdón, y el sodio que bloquea, y el aumento de la diuresis hace que se tire más ácido úrico, y ya sabemos que el ácido úrico también es un factor de riesgo cardiovascular. Hay una natriuresis, y con la natriuresis el paciente va a bajar la presión también, pues el paciente, además de controlar la glucosa, va a controlar la presión arterial por el efecto diurético, y después por otros que vamos a ver más al ratito. Disminuye el volumen plasmático. Al hacer esto, disminuye el estiramiento miocárdico, hay disminución de la rigidez arterial de las paredes de las arterias, y por lo tanto, pues no se someten al estiramiento, lo que es, hablamos mucho,
la ley de Frank Starling en el desarrollo de la hipertensión refractaria y las hipertensiones severas y también en la insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo? Entre más estiras una liga, pues más va a ser el rebote. Aquí disminuye, al disminuir el estiramiento miocárdico, naturalmente que va a disminuir la hipertrofia cardíaca, y también naturalmente al dilatarse las aurículas, principalmente pueden disminuir las arritmias, perdón, los ventrículos, las arritmias ventriculares. Tiene acción también sobre receptor 2 de la ECA. Y muy importante, hay un aumento en la retroalimentación o el feedback tubuloglomerular. Ya vimos que los pacientes lo tienen alterado. Entonces, este paciente, generalmente cuando damos estos medicamentos, bloqueamos a este nivel, a nivel de túbulo proximal, los SGLT2, los receptores de absorción de glucosa y de sodio. Total que la glucosa no se absorbe en el túbulo proximal. Ya sabemos que en el túbulo proximal se absorbe casi el 100% de la glucosa, mucho sodio, tiene mucha actividad metabólica aquí. Y también junto con esto no se absorbe también albúmina en gran cantidad hacia el intersticio, por lo tanto disminuye también a nivel intersticial lo que es la producción de productos inflamatorios, disminuye también la expresión de citoquinas y también la osmolaridad se ve alterada en el intersticio. Al momento de bloquear aquí va a aumentar el flujo de la tasa de filtración glomerular y por lo tanto va a llegar más flujo a la mácula densa, aquí al túbulo proximal, y nos va a inhibir la secreción de renina y por lo tanto de la angiotensina 2. Aquí también va a haber alteraciones autócrinas y parácrinas en donde este medicamento va a hacer lo siguiente, va a hacer que se dilate la arteriola aferente. Entonces, va a constreñir la arteriola aferente que en forma normal está dilatada en la diabetes mellitus con nefropatía. Entonces, al estar dilatada, aumenta la presión intraglomerular y está también constreñida también la arteriola eferente, mayormente aumenta mucho más la presión aquí. Entonces, este medicamento va a hacer de que la arteriola aferente disminuya su grosor, va a hacer que disminuya la vasodilatación, por lo tanto, va a cerrar la llave y va a disminuir la presión intraglomerular. Al momento de alterar también, disminuir la secreción de renina y de angiotensina 2, va a permitir que la constricción que hay aquí por este mecanismo se pierda y se dilate la arteriola eferente. Al dilatarse la arteriola eferente por el efecto sobre la angiotensina 2, al bloquearla y al disminuir también la entrada de sangre hacia acá, va a disminuir la presión intraglomerular y por lo tanto va a disminuir la hiperfiltración y también naturalmente todos los efectos hemodinámicos sobre estos vasos. Naturalmente todos estos efectos se van tanto todo lo que hay modificaciones a nivel renal y las modificaciones mismas que hablamos ahorita, estas previas van a influir en toda el sistema cardiovascular sobre el control de la hipertensión. Bueno, muy importante el control de las dislipidemias. Generalmente hay que lograr los objetivos. Ahora son más estrictos, sobre todo la Unión Europea, son más estrictos en el control de la disminución de la LDL y un aumento de la HDL, ¿de acuerdo? Estos pacientes habitualmente, si ustedes controlan con las dislipidemias, sobre todo el colesterol, la tasa de muerte en estos pacientes disminuyen utilizando estos medicamentos hasta el 50% la mortalidad cardiovascular y la muerte total del 12 al 40%. Y los episodios coronarios de cualquier tipo del 24 al 40%. Naturalmente los efectos renales también tienen efecto, las estatinas sobre la proteinuria y sobre también la inflamación. ¿De acuerdo? Y cualquier dosis, a veces logramos el objetivo, dejarle la dosis más pequeña sin que cause efectos colaterales. Es lo que hablábamos ahorita, hay que lograr los objetivos de acuerdo a tener muy en cuenta que estos pacientes no pueden dar rabdomiolisis y miositis en pacientes con enfermedad renal crónica. Hay que medir CPK
y hay que medir también si no hay aumentos de la creatinina por la rhabdomiolisis. Medir también niveles de PFHs porque nos pueden alterar tanto las estatinas como los fibratos. Bueno, y ya viendo aquí, ya rápidamente, cuál es la importancia, sobre todo aquí en México. Hay que detectar temprano la nefropatía diabética. Es muy importante si queremos no estar como estamos ahorita en los hospitales de todo, no solamente aquí en Hermosillo, en todo México. Y si lo hablamos, estamos en todo el mundo, estamos igual, son pocos los países que han logrado detener esta epidemia, pandemia más bien dicho, como estamos, ¿no? Bueno, el Instituto Nacional de Salubridad Pública en el 2017 reportó una prevalencia de enfermedad renal crónica del 12.2% y 51.4 muertes por cada 100.000 habitantes aquí en México. Es la tercera causa de discapacidad, la diabetes mellitus, y con la enfermedad renal crónica casi se convierte en la segunda. Ustedes que le cuentan nada más el 12.2% de toda la población, van a ver que hay con enfermedad renal crónica como 10 millones de pacientes. Uno de los principales problemas, al igual que en otras enfermedades crónicas no transmisibles, todas las crónicas degenerativas que hablamos, la importancia, el principal problema es su diagnóstico tardío, ¿verdad? Se diagnostica más del 50% de los pacientes, 50% de los pacientes tienen un diagnóstico tardío, uno por ausencia de síntomas en etapas tempranas y otro por falta de educación. Educación del paciente, educación de los familiares y educación también de las propias autoridades sanitarias y también de nosotros como médicos. Se ha estimado que en la actualidad alrededor de 6.2 millones de mexicanos con diabetes tienen insuficiencia renal crónica, lo que les decía ahorita. Hasta el 98% de las personas con enfermedad renal crónica por diabetes en México se encuentran en etapas tempranas. Y fíjense que esto no lo diagnosticamos, ¿verdad? Y si lo diagnosticamos en etapas tempranas, cuando menos con una tira por microalbuminuria, cuando menos eso, ya detectamos a este paciente y podemos esos estadios iniciales hacerlos reversibles, sobre todo estadio 1 y estadio 2 de nefropatía diabética. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Un programa estructurado que tenga un impacto positivo en la prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, y también metemos la enfermedad renal crónica aquí, que es asintomática. Y la vigilancia de esta función, naturalmente, la pueden hacer los médicos generales, médicos familiares y cualquier especialista que tenga un conocimiento básico sobre estas enfermedades. Yo creo que todos debemos tener cualquier especialista, desde el traumatólogo hasta el ginecólogo, deberíamos de tener de 2 enfermedades un curso básico mínimo y cada 5 años estarlo haciendo sobre estas 2 enfermedades porque todos atendemos pacientes. ¿Y qué? Hay que detectar tempranamente el paciente diabético y tempranamente las manifestaciones de enfermedad renal crónica. Bueno, esto es mucho, espero que no esté muy cargado. Muchas diapositivas, pero tocamos lo más importante. Aquí nada más quiero manifestarles una cosa. Hay 2 medicamentos que prometen mucho para esto, ya conocidos, uno IECA 2 y otro que van iniciando, que tienen mucho futuro en esto, y combinar los dos yo creo que nos va a ayudar mucho en disminuir la progresión y el llegar a la enfermedad renal tipo 5. Viene siendo los IECA SARA2 y los antidiabéticos inhibidores del transportador de sodio y glucosa a nivel proximal en el túbulo renal. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación y su excelente ponencia. Estamos muy seguros de que tenemos un mejor entendimiento del tema. Y pues le vamos a hacer llegar su reconocimiento en esta semana, tanto virtual como físico. Y pasamos a la sección de preguntas. Muy bien. Adelante. ¿Me escuchan? Sí. Ok, es que se me fue la imagen aquí. Bueno, si hay alguna pregunta, con todo gusto. ¿Alguna duda?
Dice, saludos al doctor y gracias a organizadores. ¿Qué acción inicial, además de control de glicemias e hipertensión, se recomienda hacer en el paciente donde identifico hiperfiltración? Bueno, si hay un paciente, la hiperfiltración, la acción inicial viene siendo el control de la glucosa. Es lo primero. La acción inicial va a ser el control de glucosa, control de peso, disminuir, no hablamos mucho sobre dieta, pero sí, la dieta es muy importante. La disminución del consumo de proteínas, de aminoácidos, sobre todo de proteínas, hay que disminuirla. Al disminuir, en pacientes que le quitamos un riñón para cualquier cosa, si le damos una carga de aminoácidos, vamos a tener que el paciente va a empezar a hiperfiltrar. Eso lo hicimos por ahí en el 81, yo me acuerdo, estaba residente, hicimos un estudio con unos 20 pacientes nefrectomizados, donde le medimos antes y después y le dimos ramipril, de 5 miligramos incluso, y sí, bajó la tasa de filtración glomerular, la hiperfiltración, hablando sobre eso. En pacientes con nefrectomía. En pacientes diabéticos, ya que empiezan con hiperfiltración, lo primero, lo que inició esto fue la hiperglicemia. Hay que controlar la glucosa, hay que bajar de peso, hay que disminuir el consumo de proteínas en estos pacientes. Y naturalmente con bajar el consumo de carbohidratos también, ¿verdad? Entonces, una buena dieta y ejercicio son las medidas principales que deberíamos de hacer. Eh, y si acaso el paciente no mejora con todo esto, ya iniciar medicamentos. Si no mejora después de controlar la hiperglicemia, ya tendríamos que iniciar, incluso aunque el paciente esté normotenso y tenga microalbuminuria y esté hiperfiltrando, está indicado iniciar IECAS o ARA2. Yo iniciaría con IECAS, más baratas, más tranquilas. El paciente al cabo está normotenso, las iniciaría en la noche o dosis muy bajas en la noche, 5 o 10 miligramos de enalapril o unos 5 miligramos en la mañana, sin que el paciente caiga en hipotensión. Por eso es mejor darlos en la noche. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, sí, escuchamos. Ok. Bueno, doctor, buenas tardes. También otra pregunta de Stephanie es, ¿qué opina de los pacientes con diabetes mellitus donde ya se tiene una dosis de 0.5 a 0.7 por kilogramo pues de insulina sin llegar a las metas? Subir más, tomando en cuenta que en primer nivel no se tienen los inhibidores de SGLT2 y son muy reducidos los medicamentos con los que se cuenta. Estos pacientes, si no se logran a la meta, hay que ponerle, bueno, estamos hablando del control de la diabetes, ¿no? En este paciente, si no se logra esa meta con la dieta, con el ejercicio, con los medicamentos y la diabetes está descontrolada, hay que iniciar insulina. No hay que descontinuar los medicamentos vía oral. Mientras el paciente tenga una tasa de filtración glomerular arriba de 50 mililitros por minuto, hay que continuar los medicamentos vía oral. Sobre todo la metformina la pueden seguir utilizando, hay que vigilar más estrechamente al paciente, iniciar insulinas, el paciente hay que enviarlo a endocrinología para que les autorice las insulinas basales o combinaciones de insulinas ultra rápidas. Y también, naturalmente, que este medicamento ya entró al cuadro básico del sector salud, ya está en el Seguro Social. Nada más lo están para que lo prescriba endocrinología y cardiología. Yo creo que estamos al revés. Este medicamento yo creo que muy rápido va a entrar a primer nivel, porque es un antihipertensivo, es un medicamento que nos ayuda. Debe iniciar a primer nivel este medicamento. ¿Por qué? Porque va a salir más cara la enfermedad y las complicaciones que los que nos puede ayudar. Cuando menos la evidencia que hay ahorita, entró muy rápido al cuadro del sector salud y ojalá pronto esté en primer nivel. Es un medicamento fácil de utilizar. Nada más hay que tener en cuenta una cosa, este medicamento, los medicamentos, las glifosinas pueden dar infecciones urinarias y predisponer infecciones urinarias por la glucosuria. Si el paciente tiene infección urinaria, no hay que darlo, máximo si son recurrentes las infecciones urinarias o complicadas con pielonefritis. De ahí para allá es muy noble, hasta ahorita pocas complicaciones da estos medicamentos.
Ok, dice Stephanie que gracias por su respuesta, que está totalmente de acuerdo y que si es necesario, porque hay muchos pacientes con un alto riesgo cardiovascular, que ojalá y se logre, y le manda saludos. Gracias. Ahora seguimos con la pregunta de Diana Molina. Dice, buenas tardes, ¿qué laboratorios y revisiones recomienda hacer a un paciente con hipertensión y diabetes mellitus 2? ¿Y con qué frecuencia? He escuchado acerca de revisión oftalmológica cada año, por ejemplo. Saludos. Bueno, las revisiones a todo paciente, cuando menos 3 veces al año le van a hacer lo que es la hemoglobina glicosilada, la glicemia, los dextrostics del paciente, pues no hay que todos los días hacérselo cuando está controlado. Hay que 1 o 2 veces por semana llevar un récord bien, control de la presión arterial y realizar exámenes, lo que es glucosa, hemoglobina glicosilada, lo que es colesterol, triglicéridos, 3 veces al año, cada 4 meses. ¿De acuerdo? Si acaso el paciente ven que no logra los objetivos, ustedes cuando van iniciando un medicamento deben necesitarlo al mes y medio para hacer ajustes en los medicamentos, siempre y cuando no haya alguna complicación fuerte. Pero un paciente normal de consulta, los ajustes que van a hacer de 3 a cada 4 meses, y los exámenes básicos, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, glucosa y hemoglobina glicosilada. Lo que es la determinación de la albuminuria, de la microalbuminuria, es al inicio del diagnóstico y después, si el paciente es diabético, cada año realizarle la determinación de microalbuminuria. Ya cuando tienen albuminuria ya presente, al paciente cada 6 meses le van a realizar esta determinación, cuando ya lo tengan, ya la presión controlada, la glicemia también, y hayan logrado el objetivo de bajar de peso y tener el paciente también con la hemoglobina glicosilada en 6.5 o 7 o menos. Naturalmente la valoración cardiovascular debe ser también, y el oftalmólogo cada año, ¿de acuerdo? Porque si el oftalmólogo puede detectar lesiones incipientes antes de y tratarlas antes que el paciente pierda su vista. Ok, doctor, gracias. Ahora seguimos con la pregunta de Marla Rodríguez. Dice, buenas tardes, doctor, excelente clase. ¿Cada cuánto se debe de medir la CPK cuando se administran estatinas? Un gusto haberlo escuchado de nuevo. Gracias, Marla. Cuando la CPK, cuando recién inicia a este paciente y si empieza, hay que medir CPK y también la TGO, TGP, a los 10 días, 15 días que inicia los medicamentos. Yo no los recomiendo iniciarlos en dosis altas. Al paciente póngalo a dieta primero, póngalo a caminar, póngalo a hacer ejercicio, bajen lo máximo posible lo que es la glicemia y los lípidos por medio de dieta y ejercicio. Si pasan 3 meses, no se va a morir el paciente que traiga el triglicéridos en 300, 400 y el colesterol en 250, 300, no va a pasar nada. Primero hay que educar al paciente, no quieran con medicamentos hacer todo. Después, si el paciente bajó, van a iniciar con las dosis más pequeñas de medicamentos para lograr el objetivo. Y así van a tener menos complicaciones como alteraciones, por ejemplo, de rabdomiolisis o alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático. Recuerden que estos medicamentos se metabolizan al hígado y pueden interferir con otros medicamentos también, antibióticos, sobre todo los macrólidos. No hay que combinar medicamentos que se sinteticen por la misma vía, ¿de acuerdo? Si el paciente trae, por ejemplo, 1500 de triglicéridos, inicien inmediatamente. El paciente no se va a tener un problema de arteriosclerosis y tener un infarto por traer 1500, pero sí va a tener una pancreatitis. Entonces, ¿qué? Inmediatamente pónganlo a dieta, pero también inicien medicamentos en ese paciente, y de los mejores que tengan efecto más rápido con respecto a los triglicéridos, por el riesgo de pancreatitis en este paciente, sobre todo si es diabético. Una pancreatitis aguda en un paciente diabético es de muy mal pronóstico. Ok, doctor, gracias. Seguimos con la pregunta de Ana Hernández. Dice, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la ponencia, me pareció excelente. Un gusto volverlo a escuchar, dar clase.
En su experiencia, ¿qué tan difícil es lograr un rango de presión arterial menor de 125/70 y control de dislipidemias en el paciente con nefropatía diabética? ¿Cómo podemos mejorar el apego terapéutico del paciente? Verdaderamente sí es un reto lograr eso, ¿verdad? Es un gran reto, pero sí se puede hacer. Generalmente hay pacientes que tienen hipertensiones resistentes, sobre todo los pacientes nefrópatas. Tienes que utilizar. Raramente tengo, yo creo que no sé ni siquiera el 5% de pacientes que tenga con un solo medicamento. Los tengo, no hay que andar dando dosis pequeñitas de todo para hacer un efecto, hay que dar dosis completas de un medicamento, si no se logra el efecto no hay que quitarlo. Supongamos, tienen con enalapril, no le funcionó, bueno, cámbienle a losartán o agreguen otro medicamento. No les recomiendo, no está recomendado dar IECAS o ARA2 para disminuir más la proteinuria o bajar más la presión. Las complicaciones y el deterioro renal fue mayor hacer las combinaciones de IECAS o ARA2. El alisquirén que bloqueaba la renina también, para así bloquear el tronco del sistema renina-angiotensina, fracasó. Ya no se utiliza ese medicamento, incluso ya salió al mercado. Incluso en Estados Unidos todavía lo siguen vendiendo, pero ya no se usa. Ni los cardiólogos lo usan ya. Bueno, la experiencia que yo tengo con respecto al control de estos pacientes a ese nivel, yo creo un 60%, máximo 65%, se logra ese control. Y todos los demás es muy difícil lograrlo. Uno, por las cuestiones de los pacientes, pues, la cuestión de educación alimentaria, el paciente no está acostumbrado a hacer ejercicio, llevamos una dieta muy mala y por eso esta enfermedad es mayor en población con de acá del norte, que son muy acostumbrados a las comidas, antojitos mexicanos, pero también a la comida de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es difícil. Pero ya cuando el paciente está con enfermedad renal crónica, yo los mando al 100% de los pacientes, a todos los mando con el nutriólogo. Yo no me pongo a andarle diciendo tanto de esto, tanto de lo otro, yo no. Doy una dieta tanto y lo mando con el nutriólogo y prefiero que con el nutriólogo vaya 2, 3 veces antes y una vez conmigo. Ahí está la clave, con una educación alimentaria y ejercicio. De la otra manera no va a lograr el objetivo 1 y sí tenemos muchas armas terapéuticas, vasodilatadores muy potentes. Cuando ya no logro el objetivo de esa presión, lo logro utilizando el minoxidil y ya después quito muchos medicamentos. Es un vasodilatador periférico muy potente. No, desgraciadamente no lo tenemos en México, lo compramos en Estados Unidos. Hay farmacias que los venden aquí. Y en pacientes renales resistentes a manejo, lo logramos utilizando esos medicamentos, vasodilatadores potentes. Y naturalmente, si ya no se logra mucho, a diálisis, y cuando entran a diálisis, estos pacientes, un gran porcentaje mejora mucho la presión arterial. Ok, doctor, muchas gracias. Parece que no hay más preguntas. Igual le agradecemos nuevamente, doctor. Pues fue un gusto no solo llevar clases con usted, sino ahorita pues en este espacio poder volver a escuchar sobre estos temas. Le recordamos pues que vamos a hacerle llegar el reconocimiento tanto vía virtual y la otra semana pues de manera física. Bueno, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarles y ver a muchos estar aquí. Estoy viéndolas y a quienes están en línea, ¿no? Y felicidades por estos cursos, por esto que están haciendo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, ya para finalizar, pues nada más nos queda también agradecer a todos los asistentes. Nos da mucha alegría, pues no solo ver personas de nuestra universidad, sino también de otras universidades del estado y de otros estados, y por eso mismo pues voy a nombrarlas porque pues de alguna forma dieron con la ponencia y nos da mucho gusto. Tenemos de la Universidad Durango Santander, de la Universidad del Valle de México, de la Universidad Estatal de Sonora, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Universidad Autónoma de Baja California, y también tenemos pues personas que ya egresaron de medicina, tenemos médicos pasantes y también tenemos varios licenciados en nutrición.
En serio, pues muchas gracias. Vamos a tratar pues de llevar a cabo más actividades pues de este tipo, porque no solo pues son temas que nos importan a los médicos, sino también a otros miembros del personal de salud de varias áreas, y esperamos pues que puedan volver a asistir a estas. Les recordamos que vamos a hacerles llegar sus constancias durante el fin de semana por el correo que nos proporcionaron en el form. Igual forma, pues si ven que nosotros les avisaríamos cuando los enviamos todos, de igual forma si ven que no les llega, pues nos pueden recordar otra vez su correo por si hay algún error o algo. Y pues muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana todos. Gracias, felicidades. Gracias. Gracias. Hasta luego.